Pues a continuación, don Carlos, presidente de la Diputación de Cáceres, toma la palabra. Un aplauso. Buenos días a todos y a todas. La Diputación tiene una red de centros de 64 centros de interpretación. Centros de interpretación que se extienden por toda la provincia con diferentes temáticas y muy variadas temáticas. Centros que nacieron en su momento y que hoy estamos en el trabajo de ponerlos todos en red. Todos en red para que el Centro del Osar de la Vera, que se dedica al tema del paludismo de la salud, pueda dar información del centro de interpretación de no sé dónde, que se dedica al tema de naturaleza o de turismo, o sea, una red que sea capaz de difundir las capacidades que tiene cada una de las comarcas en eso y que se reconocen en esos centros de interpretación. Yo quiero agradecer o dar mi reconocimiento a la persona que en su día, Germán, tuvo la idea de hacer un centro de interpretación del paludismo, porque todos sabemos qué significó el paludismo en Extremadura y sobre todo en la zona de la Vera. Fue una zona azotada, muy azotada por el tema del paludismo. Hoy este centro nos recuerda aquella situación. Este centro hoy se abre también a la esperanza de conseguir una vacuna que sea capaz de erradicar lo que es la malaria. Como responsable político, yo creo firmemente en la investigación, creo firmemente en las instituciones y creo firmemente también en las instituciones económicas. Tiene que haber una relación, tiene que haber una interacción entre todas para llegar a erradicar lo que es la malaria. Y será a través de la investigación. Las administraciones tienen que estar para dotar de fondos esa investigación para conseguir el fin de la malaria. Y se puede conseguir porque lo hemos visto brevemente hace muy poco tiempo con el tema del COVID. En tiempo récord se ha conseguido una vacuna que está siendo efectiva y lo estamos comprobando a lo largo de este último año, la eficacia de las vacunas. Por lo tanto, la experiencia de que sí se puede y que se puede además conseguir una vacuna en tiempo récord como ha sido la del COVID, ¿por qué no aplicar esa misma fórmula de colaboración para erradicar la malaria? Porque aquí, en Extremadura y en España, en el año 61, se declara ya controlada la malaria, pero no estará controlada y no estará erradicada la malaria en tanto en cuanto no haya una vacuna que termine con la malaria como una pandemia a nivel nacional. Esa es la clave, ese es el futuro, esa es la línea de trabajo que tienen que tener las administraciones, deben de tener también los investigadores. Hace muy poco tiempo, la semana pasada, se daban los premios Carlos V. Luego hemos estado en la zona de las Urdes con el tema de la visita del rey, del bisabuelo entonces, y sobre todo en el tema de Carlos V, en el premio de Carlos V. Se tardaron 500 años, ¿no? Los investigadores sabrán mejor que yo, se tardaron 500 años en reconocer que el fallecimiento de Carlos V fue por malaria. Y el último persona que falleció en Extremadura por malaria fue en el año 61, declarándose erradicada en el año 63. Por lo tanto, creo que es una enfermedad que viene de hace mucho tiempo, que está azotando principalmente a los países africanos y que probablemente el mundo desarrollado, muchas ocasiones no miramos donde hay que mirar. Y creo que hay que mirar dónde están los problemas para tratarlos de solucionar. No sabemos el alcance que tiene en esas zonas donde está castigado por la malaria porque nosotros lo damos por superado.
pero la Organización Mundial de la Salud tiene que ser capaces de hacernos llegar ese mensaje a todas las instituciones, y tiene que hacer llegar ese mensaje para que las instituciones pongan fondos públicos para tratar de avanzar en esa investigación que consiga llevar a la erradicación de la malaria. Poco más que añadir. La Diputación, evidentemente, Germán, seguirá colaborando con el Ayuntamiento de Losar para el mantenimiento del centro de interpretación, al igual que seguirá colaborando con el resto de ayuntamientos que son propietarios o titulares de los 64 centros de interpretación que hay a lo largo y ancho de la provincia. Por lo tanto, mi ánimo y mi felicitación por la creación del centro, y que desde luego puedes contar con la Diputación. Para los dos investigadores, la Diputación, en la medida de que podamos colaborar con vosotros, sea en la difusión de los resultados de los estudios de las investigaciones, también estaremos a disposición vuestra para colaborar en lo que consideréis que es necesario. Muchas gracias.